La nostra presidenta Anna Maresca feia referència al seu discurs inicial, parlava de l'emergència climàtica. No? De fet, si féssim ara mateix una enquesta entre tots els presents sobre quin és el principal repte que tenim com a societat, com a humanitat, segurament la majoria de vosaltres diríeu que efectivament el major repte és l'emergència climàtica. Si us preguntéssim quines són les oportunitats, ara sí, del sector de l'aigua, segurament també vosaltres parlaríeu del PERTE, de la digitalització o fins i tot dels fons Next Generations que ha fet menció el nostre president Enric Blasco. De fet, precisament d'aquests temes tant que ens ocupen i que ens preocupen també al sector, parlarem en aquesta conferència inaugural. Tenim amb nosaltres via telemàtica Francisco Javier Sánchez, que és subdirector de Protecció de les Aigües i Gestió del Risc del Ministeri per a la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic. Ara aviam si els nostres companys ens el punxen i així el podem veure. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Y bueno, disculpad que no esté presencialmente con vosotros hoy, pero bueno, como os comentaré a lo largo de la ponencia, pues estamos en pleno proceso de implantación del PERTE y hoy pues era un día clave, se está confirmando que era un día clave y tenía que estar aquí en el ministerio, ¿no? Pero primero disculpad por no estar con vosotros. Al contrario, te agradecemos tu tiempo, agradecemos también toda la ayuda para conectarte vía telemática desde Madrid. Oye, por cierto, ¿qué tiempo hace en Madrid? ¿Está lloviendo? Ojalá lloviese. Aquí tampoco llueve, es lo que nos pasa, es uno de los problemas que tenemos. Nada, decirte que nos hubiera encantado, por supuesto, que estuvieras aquí con nosotros en Fira Sabadell, en este encuentro del sector del agua de Cataluña, pero si algo bueno hemos aprendido de la pandemia es precisamente que gracias a la tecnología sentimos cerca, ¿no?, a personas y hoy es un buen ejemplo, así que muchísimas gracias, como decía, por tu tiempo y por conectarte. Francisco Javier Sánchez es subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión del Riesgo del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico. Se encarga de la gestión, de la coordinación de la información hidrológica y de la calidad de las aguas, de la gestión y protección frente a inundaciones y coordina técnicamente los trabajos de diseño e implantación del PERTE y precisamente del PERTE de digitalización del ciclo integral del agua nos hablará. Por tanto, Francisco Javier, tenemos muchas ganas de escucharte. Adelante. Venga, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues a lo largo de la ponencia os iré contando las últimas novedades, que algunas son importantes, y eso es lo que motiva que esté hoy aquí en Madrid, ¿no? En principio, cuando hablamos de digitalización y como hemos ido escuchando en la presentación, el, el agua, cuando estuvimos elaborando el PERTE, me gusta siempre empezar con esta anécdota porque yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en el PERTE y ya se empezó a aprobar en las distintas fases anteriores a la aprobación por Consejo de Ministros, pues nos indicaban continuamente desde los distintos ministerios, etcétera, cuál era la importancia del agua o de la gestión del agua en el PIB, ¿no? Era el punto más importante, ¿no? Y entonces empezamos explicando que el ciclo urbano del agua representa aproximadamente pues, el 1% del PIB, que genera unos 27.000 empleos directos y unos 35.000 indirectos, y que el ciclo urbano del agua factura del orden, según los datos de AEAR, de unos 7.600 millones de euros al año. Y con eso pues nos dijeron en Hacienda o en distintas comisiones que era insuficiente, que eso no era suficiente para ser un PERTE, que tenías que ser mucho más estratégico. Entonces nos fuimos al siguiente consumidor de agua por importancia y relevancia, pues era el regadío, que el regadío es el 80% del agua que consumimos y que todo el sector primario genera el 3% del PIB más o menos y ocupa del orden del 4% de la población. Cuando le contamos eso a todo el mundo, pues nos dijeron que era insuficiente, que entre el ciclo urbano del agua y el regadío, que esto tenía que ser más grande, ¿no? Y luego pues fuimos al turismo, ¿no? Y el turismo pues ahora mismo ya vuelve a ser del orden del 12% del PIB y le transmití, nos decían, ¿y qué tiene que ver el turismo con el agua? Y le decíamos, hombre, pues es que sin agua no hay turismo, nadie va a venir a nuestras ciudades si no tienen agua, ¿no? Y ya empezaron a entenderlo. Y luego al final, pues dijeron, ¿y qué más hay? Y digo, hombre, pues es que toda la industria depende en gran medida del agua. Sin agua, pues en general tampoco hay industria. Y al final lo que le dijimos es que el 100% del PIB y el 100% de nuestra vida depende del agua. Sin agua directamente no hay vida. Y entonces pues ya entendieron que la relevancia del peso del agua, ¿no? De forma que sin aire, sin alimentos, sin agua, no podríamos vivir.
Y en ese sentido, por eso ya conseguimos, digamos, que tuviésemos un PERTE y que tuviésemos una asignación económica pues muy relevante, ¿no? Y esto que os cuento, pues es una anécdota, pues es prácticamente como sucedió en los días previos a la aprobación del Consejo de Ministros y por favor no se lo contéis a nadie porque esto es un secreto entre nosotros y vosotros, ¿vale? Pero bueno, en nuestro campo, como bien se ha hablado en la mesa inaugural, pues estamos ahora mismo adaptándonos a un nuevo escenario de cambio climático, escenario que ya lo estamos notando, los caudales de nuestros ríos están disminuyendo, la evaporación está aumentando y todo eso hace que pues esté en riesgo en la forma de vida que tenemos ahora mismo y además pues en materia de gestión del agua pues no solo están disminuyendo las aportaciones, sino que se están incrementando los riesgos de inundación, los episodios de intensidades de precipitaciones muy altas encima pues cerca de la costa están cada vez más relevantes, lo conocéis muy bien vosotros, de forma que tenemos que adaptarnos al riesgo de inundación, tenemos que adaptarnos al cambio climático y en ese sentido pues detectamos pues carencias en las que a día de hoy tenemos una incompleta digitalización del ciclo del agua, no tenemos una información completa sobre el uso de agua de España, hay carencias importantes en el control efectivo de los usos del agua y todos estos son los retos a los que nos enfrentamos y que pensamos que el PERTE puede ser una oportunidad significativa para intentar reducir estos riesgos y adaptarnos, ¿no? En principio, todos los informes del IPPC establecen estas necesidades, las variaciones de recargas de acuíferos, de escorrentía, etcétera, como veis en todos los informes, así lo adelantan. Y pensamos que, digamos, que el agua que podemos conseguir o el agua que podemos ahorrar es lo que podríamos llamar el agua digital. Actualmente, la creación de nuevas infraestructuras o grandes infraestructuras asociadas al almacenamiento de agua es muy compleja, ya no tenemos sitios y el agua que vamos a poder ahorrar o las emisiones que vamos a poder reducir es a través de la digitalización, de la innovación y de la formación, de forma que esto es nuestra herramienta a la que tenemos que agarrarnos ya en un momento avanzado del siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué son los pilares de nuestro PERTE? Pues el principal pues es el conocer y mejorar la transparencia en la gestión del agua y con eso pues intentaremos también, yo creo que dar un salto cualitativo a la hora de cumplir nuestros planes hidrológicos y los objetivos ambientales que se establecen en la planificación hidrológica y también, y no menos importante, pues es conseguir generar empleo de alta cualificación técnica y que nuestras empresas pues tengan una oportunidad de negocio global, ¿no? Y que seamos pues un foco de gestión del agua puntera pues en todo el mundo y que podamos externalizar nuestras funciones y nuestro conocimiento, ¿no? Y en este marco, pues es en el que nos movemos un mundo, unos actores en la gestión del agua que son múltiples y que además pues que tenemos muchísimas competencias y muy distintos unos a otros, ¿no? La gestión del agua y en especial del agua urbana es muy diferente de unas zonas a otras de España y en este caso pues también la parte de agricultura, la industria, etcétera, hace que tengamos un complejo mapa de actores en el cual nuestro PERTE intenta llegar a todos y cada uno de esos actores. Para ello, hemos pensado que este PERTE tendrá importantes beneficios para la sociedad a través de, fundamentalmente, de esa información veraz sobre los usos del agua, sobre los vertidos, el funcionamiento de nuestras depuradoras, la gestión del regadío, pues también permitirá no solo reducir el consumo de agua, sino también de los fertilizantes, de los pesticidas, etcétera, ¿no? De forma que pensamos que este PERTE va a tener importantes beneficios en general para toda la sociedad. ¿Cuáles son las líneas de actuación? Pues la primera es la mejora de la gobernanza, del marco normativo. La segunda, ahora lo iremos viendo con más detalle, pues es que las administraciones del agua
organismos de cuenca o confederaciones hidrográficas y organismos de cuenca intracomunitarios necesitan actualizarse y digitalizarse internamente, de forma que la línea de actuación 2 sería una línea de actuación interna de las distintas administraciones, tanto comunidades autónomas como organismos de cuenca del Estado, etcétera. Nos necesitamos mejorar internamente nosotros mucho, pero fundamentalmente la máxima inversión del PERTE está destinado a la digitalización de los usuarios del agua, especialmente el ciclo urbano del agua, que es el que refleja pues, la mayor parte de la inversión del PERTE, pero también tenemos una importante cifra dedicada al regadío que está en coordinación con el PERTE agroalimentario, que también pues, tiene un importante impacto en la parte de agricultura asociada. Y también tenemos otra línea de actuación dedicada al agua en el sector industrial. Paralelamente, la línea de actuación 4 pues, es en la que intentaremos trabajar con las distintas administraciones competentes en fomentar en los proyectos de I+D+I, las campañas de divulgación y también programas de formación específicos a todos los agentes dedicados a la gestión del agua en todos sus ámbitos, ¿no? En cuanto a la línea de actuación 1, pues estamos trabajando en actualizaciones tanto de la directiva, perdonad, de la ley de aguas, mejorándola y actualizándola, y fundamentalmente también, y esto es muy importante, una transposición de la nueva directiva de aguas de consumo humano, que esta deriva de una directiva europea, y esta directiva europea tiene un impacto importante no solo en la calidad de las aguas de abastecimiento, sino también en las pérdidas de agua y en la transparencia en la gestión del agua, ¿no? De forma que la directiva nueva de aguas destinadas a consumo humano, que se aprobó en el año 2020 y que tenemos que transponer a principios del año que viene, ya de por sí va a tener un importante impacto en la gestión del ciclo del agua, que luego pues iremos viendo, ¿no? También estamos actualizando y mejorando el reglamento del dominio público hidráulico y asociado a él dos órdenes ministeriales que regulan tanto el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados y los vertidos como las entidades colaboradoras de la administración hidráulica. Estas dos órdenes ministeriales son las que, digamos, por ejemplo, establecen cómo las entidades colaboradoras de la administración hidráulica están ayudando al control de vertidos, pero ahora mismo no ayudan al control de volúmenes de agua utilizados, ¿no? De forma que lo que vamos a intentar hacer es mejorar esa coordinación y darle un papel más relevante a estas entidades colaboradoras de la administración hidráulica. Y por último, pues sí que lo que nos pide la directiva nueva de aguas potables, lo que estamos modificando la ley de aguas, es para gestionar de una forma transparente el agua, y en este caso pues sí que tenemos previsto desarrollar una web, una información, un nuevo observatorio de la gestión del agua en España, y también pues un sello de agua, de gestión transparente del agua. Es decir, aquellos organismos, aquellos usuarios, aquellos, digamos, actores que cumplan pues con todas sus condicionantes en materia de gestión de agua, pues les daremos un sello de gestión transparente que puedan ellos utilizar y que pueda distinguir de los usuarios que realizan muy bien las cosas de aquellos usuarios que no lo realizan tan bien, ¿no? Y ese es un problema que tenemos ahora de gobernanza. No distinguimos en general quién lo hace bien de quién no lo hace tan bien, ¿no? Y en este sentido, pues más o menos en la modificación de la ley de aguas, pues fundamentalmente se refuerza el control digital de los usos del agua, al seguimiento de las variedades hidrometeorológicas, y se crea este observatorio del ciclo urbano del agua. La directiva nueva de aguas de consumo humano establece, yo me iba a centrar fundamentalmente en tres puntos en relación con las fugas estructurales del ciclo urbano del agua. Establece que ya en enero de 2024 o 25, depende del tamaño de la población, hay que hacer una evaluación de las fugas por los operadores. Nosotros en diciembre de 2025 tenemos que recopilar toda la información de los operadores, de las comunidades autónomas,
y enviar a la Comisión Europea un informe de cómo está la situación de las fugas estructurales en España. Y 2 años después, bueno, un año y algo después, en enero de 2027, la Comisión Europea va a hacer el primer informe europeo sobre las fugas en relación con el agua potable y establecerá un reglamento, una normativa que obligará a los Estados miembros a desarrollar en enero de 2029 planes de acción para reducir todas las fugas, ¿no? De forma que es la primera vez que la Comisión Europea ya directamente va a entrar en la planificación y gestión de las fugas y reducir las pérdidas de agua potable. También esta directiva establece otro mecanismo importantísimo, que es la evaluación y gestión del riesgo en las zonas de captación. Desgraciadamente, cada día vemos cómo estamos perdiendo calidad del agua y cómo en gran parte de nuestro territorio cada día más no podemos beber el agua del grifo o no podemos utilizarlo, ¿no? Y en este sentido, la Comisión Europea pues también establece que antes de enero de 2027 los organismos de cuenca o las administraciones hidráulicas deben hacer una evaluación de los riesgos a los que están sometidos las captaciones de agua potable y establecer igualmente pues, programas de acción para disminuir esos riesgos e intentar frenar la contaminación que se esté produciendo en esas captaciones de aguas potables. A la vez, se establecen la necesidad de que los operadores, incluso los titulares de edificios significativos o de relevancia importante, realicen también planes sanitarios del agua que serían igual a evaluación de riesgos, ¿no? También este Real Decreto apuesta por la transparencia a través del envío de información al SINAC, al MITECO, a todas las administraciones y obligando a que los usuarios del agua potable, en este caso los operadores o los ayuntamientos, mancomunidades, etcétera, publiquen en sus páginas web información detallada de todos los aspectos más relevantes del uso del agua en este ámbito, ¿no? Deciros que este Real Decreto pues, fue sometido ya a consulta pública y ahora mismo está en la fase de informes de distintos órganos colegiados. En nuestro caso, es previsible pues, que el próximo Consejo Nacional del Agua que se convoque y que se convocará pues, en un par de meses, tenga que emitir el informe sobre este Real Decreto, de forma que, pues, una vez que se tengan todos los informes de los consejos asesores, digamos, pues se pueda aprobar por el Consejo de Ministros en el primer trimestre del año que viene. En cuanto a nuevas normativas o mejora de normativas, en nuestro caso, el control de consumo de agua utilizados del dominio público hidráulico, pues esa es la orden ministerial que os comentaba con anterioridad, y esta orden ministerial, pues digamos que, por ejemplo, establece que los usuarios que tengan un caudal de menos de 4 litros por segundo nos tienen que mandar los datos de lo que han consumido ese año en un libro y por registro de entrada al organismo de cuenca, ¿no? Esto hace que lo vayamos a cambiar y que toda esta información o este traslado de información sea, por supuesto, por sensores digitales y que olvidemos ya el PDF o incluso los papeles físicos, ¿no? Y luego también lo que os adelantaba con anterioridad, la idea también que tenemos es habilitar a las entidades colaboradoras a verificar los contadores o los sistemas de control de los usos del agua de los distintos usuarios, ¿no? No solo de los vertidos de aguas residuales, sino también de los contadores y de la información asociada a los usos del agua. Y luego, por último, pues el Observatorio de la Gestión del Agua en España, pues será algo parecido a esta página web que veis, en el que podemos ir viendo pues los distintos usuarios, los volúmenes, las dotaciones, las pérdidas que hay en cada término municipal o en cada ámbito de gestión. En cuanto a la línea de actuación 2, pues lo que estamos haciendo es tratar de mejorar el trabajo ordinario de las administraciones públicas que gestionan el agua, por ejemplo, pues mejorando el registro de aguas electrónico, que incluye todos los datos de concesiones, mejorando las redes de información hidrológica, en el caso de las cuencas intercomunitarias, los SAIs,
o pues mejorar la modelación numérica, coordinarnos mucho mejor con la AMET y con las agencias en general de predicción meteorológica, o incluyendo pues la modelación digital a través de BIM o un programa específico de seguridad de presas, y mejorando también todos los sistemas que nos permiten evaluar y diagnosticar el estado y la calidad de las aguas. Esto lo estimamos en unos 225 millones de euros, de los cuales una parte pues, se ejecuta por la Administración General del Estado y otra parte se está transfiriendo a las comunidades autónomas para que se gestione por las cuencas, en este caso intracomunitarias asociadas. También en lo que es la magnitud más importante, que sería el desarrollo del programa de ayudas, está estimado en 1.700 millones de euros, de los cuales los hemos dividido en 5 paquetes de actuación, de los cuales el paquete A y B son los que tenemos previsto ejecutar en el año 2022 y que ya estamos lanzando y que comentaremos ahora mismo, ¿no? Tenemos tres de estos paquetes va destinado fundamentalmente al ciclo urbano del agua, que sería el A, B y C, y luego el D sería al regadío y el E pues a la parte industrial. En cuanto a los importes, pues hicimos una estimación presupuestaria de qué importe adicional podíamos habilitar. En este caso, todas estas convocatorias pues llevan cierta cofinanciación y estimamos que nuestros 1.700 millones de euros que pondrá el plan de recuperación podrían tener una inversión adicional del orden de 1.100 millones de euros, pero probablemente, pues ahora como os comentaré más adelante, yo creo que esa inversión adicional va a disminuir porque en vista de la situación actual estamos aumentando los porcentajes de cofinanciación previstos inicialmente para intentar facilitar al máximo la ejecución del plan de recuperación y resiliencia. En principio, la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva es la que hace que hoy no haya estado con vosotros. Hoy acabamos de publicar en la web del Ministerio el borrador de las bases de la convocatoria y estamos ahora mismo preparando la nota de prensa en la cual pues ya se da a partir de hoy 15 días hábiles para poder leer las convocatorias y plantear cuantas dudas o comentarios queráis realizar. En principio, esta convocatoria tiene un importe total de 200 millones de euros. Los proyectos que se nos pueden presentar tienen que ir entre 3 y 10 millones de euros por proyecto de subvención y estos proyectos tienen que representar a 20.000 habitantes, al menos. No significa que no se puedan presentar municipios de menos de 20.000 habitantes, sino que estos municipios pueden agruparse en las formas que se estimen oportunas, pero cualquier proyecto tiene que representar al menos a 20.000 habitantes. En general serían 20.000 habitantes que vivan de carácter permanente, pero se habilita que aquellos municipios que tengan unas singularidades, fundamentalmente, por ejemplo, municipios de la costa, que tengan una población estacional muy grande, que puedan justificar muy bien esa población estacional e incluirse en estos proyectos. ¿Qué se puede financiar? Pues todo tipo de modelación, cartografía de las redes, elaboración de planes, proyectos, modelos numéricos, etcétera. También todo tipo de sensórica asociada a las captaciones, al abastecimiento, al saneamiento, a la depuración, a los vertidos normales y en días de lluvia. Y aquí la foto que pongo es una foto de un desbordamiento de un sistema sanitario. Lo que podéis ver ahí son toallitas y esta foto está puesta con total serenidad, indicando que no solo vamos a financiar o tenemos la idea de financiar telegestión o contadores inteligentes, queremos financiar toda la gestión del ciclo del agua y especialmente las partes más abandonadas, digamos, o de más difícil financiación por parte del día a día. Y además se establecen en las bases, digamos, mecanismos que fomenten la agrupación. En principio, todos los municipios de menos de 5.000 habitantes que se presenten tendrán al menos un 80% de cofinanciación. Toda la parte de saneamiento, depuración y vertidos tendrá un 80% de
de cofinanciación. La parte de abastecimiento para los municipios mayores de 5.000 habitantes tendrá un 60% de cofinanciación. Y luego se establecen dos bonus del 5% adicional para aquellos proyectos que incluyan la digitalización del ciclo integral del agua, tendrán un 5% adicional, y también aquellos proyectos que se presenten por varios beneficiarios o que representen a más de 5 municipios tendrán un 5% adicional. De forma que es muy probable que haya muchos proyectos que alcancen, o muchos municipios que alcancen un 90% de cofinanciación, que sean municipios de menos de 5.000 habitantes, o los grandes municipios del orden del 65% de cofinanciación para la parte de agua limpia, digamos, y un 85% o incluso un 90% también para el saneamiento y depuración. Lo que os decía, las bases están a partir de hoy en consulta pública en la web. Estamos ahora mismo publicándolo en destacados, intentando sacar nota de prensa para que se pueda acceder y ver la información. Y bueno, pues esperemos que consideréis adecuadas las bases. Sí que es muy importante que no se admiten proyectos que solo digitalicen, por ejemplo, la telelectura de contadores. Los proyectos tienen que abordar o bien la digitalización de los sistemas de captación del dominio público hidráulico, o cuando no haya un municipio que no capte de dominio público hidráulico de sus zonas de captación de otras infraestructuras, o tienen que tener también una parte de vertidos de aguas residuales. Entonces se puede elegir o un proyecto, digamos, de abastecimiento o un proyecto que se centre en saneamiento, pero si elegís un proyecto de abastecimiento y saneamiento, tendréis un 5% adicional de cofinanciación en todo el proyecto. En cuanto a la línea de actuación de repartos de ayudas en conferencia sectorial, pues también es otro de los motivos por los que no estoy hoy con vosotros, porque ya hemos preparado la fase 1 de reparto de 100 millones de euros a todas las comunidades autónomas. De esos 100 millones de euros, 40 van destinados a las administraciones o las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en la gestión del agua, como podría ser en este caso la Agencia Catalana del Agua, y los 60 millones de euros restantes se reparten entre todas las comunidades autónomas, incluyendo también, pues en este caso, la comunidad, pues la Cataluña, ¿no? De forma que esos, los primeros 40 millones van destinados, como os decía antes, a mejorar la digitalización interna de las administraciones de gestión del dominio público hidráulico de las comunidades autónomas con competencias exclusivas, como sería el ACA, la Agencia Vasca del Agua, la parte de Galicia, Junta de Andalucía, Baleares y Canarias. Y luego los otros 60 millones se reparten bien para que las comunidades autónomas se puedan digitalizar internamente en los órganos de gestión que ellas tengan, o también para que den apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes en general. Y son las comunidades autónomas las que van a elegir de esos 60 millones qué porcentaje tienen que utilizar ellas o qué porcentaje van a dar a través de las diputaciones o de los organismos que se establezcan en esa comunidad autónoma a los habitantes o a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta convocatoria, estos criterios de reparto, ya fueron consensuados inicialmente con las comunidades autónomas. El lunes los aprobó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda. Ahora mismo, esta tarde, lo tiene que aprobar la Conferencia de Subsecretarios y Secretarios de Estado, y si todo va bien, el martes que viene lo aprobará el Consejo de Ministros y se ratificará en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas el 20 de junio. De forma que, como veis, estamos justo en este proceso de repartos y de preparación de estas subvenciones, que en principio pues se otorgarán, o si las transferencias de crédito se harán pues en las próximas semanas, y esperando también que pueda concretarse pues antes de las vacaciones, ¿no?
El resto de ayudas, pues estamos ahora mismo centradas en estas dos que os he comentado, y toda la parte que en el PERTE está prevista desarrollar el año que viene, lo que estamos haciendo ahora es, con el Ministerio de Hacienda, es empezar a negociar o preparar toda la documentación para recibir la financiación que viene asociada a la segunda fase del mecanismo de recuperación que se está negociando en estos momentos en la comisión, y estamos pues ahora mismo centrados en la captura y en el aseguramiento de estos fondos. Una vez que estamos ahora mismo centrados también en lo que os decía, en estas dos primeras actuaciones. Y a la vez, pues estamos ya elaborando guías técnicas y materiales de recomendaciones para que ayuden a la transformación digital. También veréis que en las bases que hemos establecido, obligamos a que haya planes de formación, campañas de divulgación y que haya planes de formación específico para los trabajadores, de los beneficiarios, que les permitan también pues, pasar a esa fase de digitalización. De forma que parte del presupuesto y parte de los criterios de valoración de los proyectos en concurrencia competitiva llevarán asociado cómo se va a trabajar esta línea de actuación 4 en cada uno de los proyectos que se vayan a presentar. Y bueno, en lo que son las inversiones, pues más o menos estimamos unos 3.000 millones de euros, si bien últimamente a la baja la colaboración público-privada por los porcentajes que os hemos comentado. Cuando redactamos el PERTE no pusimos exactamente la cofinanciación para no atarnos las manos, pero sí que establecimos unos porcentajes que ahora mismo estamos subiendo, porque todos los usuarios pues así nos lo han hecho saber, y todas las federaciones de municipios y provincias, etcétera. Y bueno, pues también entendíamos que hablando de empleos, pues hicimos un cálculo general de cuántos empleos íbamos a generar, y este cálculo, pues yo creo que el número es lo menos importante. Lo más importante son los conceptos o las categorías, ¿no? Pensamos que necesitamos más funcionarios en las administraciones hidráulicas o del agua en general, de comunidades autónomas y del Estado. Estimamos en 30 personas, pues del orden, pero bueno, sí que necesitamos más funcionarios. Necesitamos también que nuestras empresas consultoras o de ingeniería que trabajan con la administración, fundamentalmente dedicadas al seguimiento hidrológico, aumenten los medios, y ahí establecimos en unas 100 personas. La nueva figura de la administración hidráulica colaboradora pensamos que va a suponer una notable gestión de nuevos profesionales dedicados a verificar todo tipo de control de los usos del agua, y también los concesionarios del agua en general pues mejorarán sus plantillas y el número de empleos que se generen a partir de este PERTE. Y luego, por último, pues hemos incluido determinados indicadores de cómo va a ir la implantación o el funcionamiento del PERTE. Por ejemplo, el número de entidades colaboradoras que se certifican en control de usos del agua, o cómo disminuye el porcentaje de agua no registrada y las pérdidas totales de agua que tenemos en España, o cómo evoluciona el porcentaje de telelectura en los contadores instalados, ¿no? O, por ejemplo, pues cómo evoluciona la eficiencia del regadío y las pérdidas de agua asociados al regadío, ¿no? Cómo poner un ejemplo y no contaros todos los indicadores, ¿no? Y yo creo que por mi parte nada más, y que quedo a vuestra disposición, tanto hoy verbalmente como a través de la página web del Ministerio, pues podéis hacer cuantas aportaciones o cuantas dudas tengáis, y bueno, pues esperemos que nos sirvan también para enriquecer los documentos y garantizar pues que la ejecución del PERTE se hace de la mejor forma posible, y sobre todo que dentro de 10 años todo lo que hayamos hecho ahora se mantenga, se explote, y que haya supuesto un cambio significativo, porque pues sí que os anuncio, lo estaréis comprobando, que el esfuerzo que vamos a realizar entre todos para ejecutar estos fondos bien pues va a ser muy grande, ¿no? Y por mi parte nada más. Pues muchas gracias, Francisco Javier. Te enviamos este aplauso desde el auditorio de Fira Sabadell.
Si nos permites, vamos a abusar un poquito más de tu tiempo, porque, como sabes, es un tema pues, que nos interesa muchísimo, de plena actualidad. Por cierto, gracias por esta exclusiva que nos has dado. Antes de que salga la nota de prensa ya nos has informado de lo que va a pasar esta mañana. Por tanto, si te parece, vamos a intentar que las persones que estan aquí en l'auditorio, si teniu qualsevol pregunta que vulgueu plantejar al nostre ponent, ara és el moment, tenim una oportunitat d'or, estem tots i totes treballant amb el PERTE de digitalització, per tant jo crec que és una oportunitat magnífica. Per aquí tenim un micròfon, jo tinc un altre, así que Francisco Javier, si hay alguna pregunta, pues te la planteamos. ¿Sí? Vale, tenemos una primera pregunta. Venga, pues ¿Sí? perfecto. Hola. Bon dia. En primer lugar, perdón. Enhorabuena por la presentación, la verdad que muy interesante. Obviamente aún no nos ha dado tiempo a consultar las bases. A la que salgamos de aquí seguramente lo haremos gran parte de nosotros. Aprovechando que le tenemos, no sé si nos podría avanzar alguna primicia. Se ha comentado esta primera convocatoria, ¿no?, de proyectos singulares, 200 millones de euros. Nos ha dejado claro que no podrán ir exclusivamente orientados a temas de telelectura. No sé si nos podría avanzar qué requisitos deberían contener obligatoriamente estos proyectos que se presenten para tener las máximas garantías de salir elegidos, ¿no? Esto, primera pregunta. Y la segunda pregunta, en relación a los importes de subvencionados, que por lo que ha comentado, en rango bajo serían en torno a 60-65%. La pregunta es saber si a las administraciones públicas, ¿no?, que deberían cofinanciar el importe restante, se les va a requerir algún tipo de compromiso de dotación de dicho porcentaje, y si será de la totalidad del proyecto o solo de la parte restante de cofinanciación. Y si me permitís una tercera pregunta, y ya lo dejo aquí. Hemos dicho una, ¿eh? Hemos dicho una, pues tres. lanzo tres y ya me callo. Una tercera pregunta sería, se ha establecido un límite de proyectos, ¿no? Has escuchado de entre 3 y 10 millones. La consulta sería si sería posible por solicitante presentar más de un proyecto para un mismo ámbito. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, pues os contesto a ver si me acuerdo de todo, ¿no? Empezando por el final, sí, se puede presentar, no hay ninguna limitación, o sea, se puede presentar N proyectos por N solicitantes en cualquier sitio, o sea, que no hay ninguna limitación en cuanto al número de proyectos. Luego, en relación con la parte de cofinanciación, o sea, lo que nosotros valoraremos a la hora de seleccionar los proyectos es el grado de aseguramiento de esa parte de cofinanciación, pero no se exige que ningún certificado o una retención de crédito previa, etcétera, sino pues cuanto mejor se justifique, pues mucho mejor, y solo sería de la parte que no cofinancia el plan de recuperación. Y además se permite que esa cofinanciación venga incluida en las tarifas y que se pueda recuperar a lo largo de distintos años, ¿vale? De forma que ese mecanismo de cómo recoger ese importe adicional pues vendrá establecido en los proyectos que presentéis. Luego, la pregunta más importante, yo creo que son las claves de qué entendemos que debemos financiar en estos proyectos, ¿no? Y esto no está escrito en las bases como tal, pero sí que hay un anexo que vienen los criterios de valoración de los proyectos. Y en esos criterios de valoración veréis pues a qué se le da más peso a la hora de valorar los proyectos, ¿no? Y por nuestra parte, pues entendemos que los proyectos que se seleccionarán, o lo que más nos gustaría poder seleccionar, pues sean proyectos que atiendan a la descarbonización, a la adaptación al cambio climático, que es también la jornada que hoy tenemos, que sean proyectos que estén conectados o compartidos o hablados y consensuados con las administraciones que gestionan el agua, de forma que en el ámbito de cuencas internas de Cataluña, pues que la Agencia Catalana del Agua pueda conseguir a través de estos proyectos resolver problemas que tenga, o sea, de forma que pues que veáis, o que las agencias, digamos, los organismos que tutelen el dominio público hidráulico
vean oportunidades en estos proyectos y que no se centren exclusivamente en la parte de abastecimiento interno. De forma que, pues, hoy en día, pues, en nuestro caso, pues todos los problemas de vertidos en época de lluvia, la gestión de las pluviales, toda esa parte, pues también nos gustaría poder financiar, ¿no? Y también nos gustaría, y yo creo que es importante, lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar, que estos proyectos sean tractores o que sirvan para otros usuarios a la hora de poder, por ejemplo, implantar la nueva directiva de aguas potables, ¿no? De forma que, digamos, que podamos también utilizaros de ejemplos de lo que hay que hacer para mejorar la transparencia, en la calidad de las aguas en las captaciones, etcétera, ¿no? Por eso pensamos que son importes muy elevados, porque en esos importes se pueden incluir todo tipo de levantamientos cartográficos sobre redes de abastecimiento y saneamiento, que hay todavía mucha parte, fundamentalmente de saneamiento, que aún está sin digitalizar. Por eso que en estos proyectos veréis que se pueden meter labores de topografía clásica incluso. O sea, y luego, por supuesto, proyectos que aborden toda la parte de la gestión de la información. O sea, tener muchos datos sin tener herramientas de Big Data o de ciberseguridad, etcétera, pues también pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De forma que mi recomendación sería que hagáis proyectos equilibrados, que tengan un poquito de todo, que a la hora de incluirlos, pues que os agrupéis o que sean ámbitos territoriales grandes, que no tienen por qué estar unidos físicamente o que no ser tangentes o colindantes. Hoy en día la digitalización permite poder incluir municipios aunque no estén en la misma, al lado unos de otros, y que también ayuden a los municipios con más problemas, ¿no? De forma que, pues bueno, pues eso yo creo que serían las claves del proyecto y luego que esté bien redactado, por supuesto, ¿no? Y que tenga, eso sí, el apoyo de las administraciones públicas que gestionan el agua. Aunque os presentéis operadores, siempre pues con el apoyo de las administraciones. No sé si os he contestado a todas o me he dejado algo. Si m'obriu el micrófono. Hola, sí, ahora sí. Sí, gracias, Francisco Javier. A ver, tenemos poco tiempo porque vamos un poco más, vamos retrasados respecto al programa general, pero la verdad es que tenemos peticiones de preguntas, así que cedo el micrófono a otro asistente. Buenos días. Simplemente una aclaración. Esto es para la Revista de Aguas de Barcelona, o sea que lo vamos a ver todos. Es para el tema de... A Cataluña has dicho que llevarías o que habría una serie de fondos destinados en concreto. ¿Puedes especificar un poco más el tema de los fondos que van destinados a Cataluña en concreto? Pues sí, espero no... pues voy a ver el Word y os lo cuento, ¿vale? Porque lo tengo aquí abierto, pero no me sé exactamente lo que le toca a cada comunidades autónomas, pero lo estoy mirando, ¿eh? En principio, de los 100 millones de euros que se reparten en conferencia sectorial, un segundito, por favor. A Cataluña le tocarían, por ser cuenca intracomunitaria, Esto es casi un atraco a mano armada, como ves. Sí, pero bueno, como la Agencia Catalana del Agua ya lo sabe, pues no es ninguna novedad, ¿vale? O sea, ya lo tengo, perdonad. O sea, a Cataluña le tocan el 32% de los 40 primeros millones de euros, que son unos 13 millones, 12 millones 900, y le toca el 10% de los otros 60, de forma que en total le toca 19 millones de euros, 18,9. Más o menos, pues
de los 100 millones de euros un casi el 20%. Bien. ¿Tenemos Y alguna solo, pregunta? Perdón, sí. ya que me habéis preguntado, solo Andalucía tiene 19,3 millones. O sea, sois la segunda comunidad autónoma con más fondos y solo os gana Andalucía por 400.000 euros. Eso es una noticia. Buena noticia, claro. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más que queremos hacerte? Hola, buenos días. Bueno, ha llegado el momento. Llevamos 2 años oyendo hablar de fondos Next Generation y la verdad es que esta jornada de la SAC coincide con esta primicia que nos ha dado usted, así que todos muy, muy esperanzados. También leemos en los medios que el Gobierno a veces no consigue meter todos los fondos, ¿no? Que el grado de eficacia en las convocatorias no es el correcto. Entonces, yo, director de los servicios jurídicos de ACBAR, nos preocupa la regulación, ¿no? Con lo cual, tenemos ahora una base, unas órdenes, una orden de bases, ¿no? De convocatoria. Y hemos hablado, usted ha dicho también en el último momento, ¿no? Es necesario que las administraciones tengan más personal. Y nos preocupa también que en esta colaboración público-privada que los operadores vamos a hacer con la Administración, presentando proyectos de digitalización de activos públicos que gestionamos, efectivamente podamos tener ese apoyo por parte de las Administraciones y éstas sean capaces de responder rápidamente en ese consenso necesario, ¿no? Para presentar los proyectos, ¿no? La idea es... ¿Se prevé algún mecanismo, ¿no? para ayudar a las administraciones en la validación de estos proyectos para que efectivamente en el corto plazo que tenemos de tiempo, ¿no? Para solicitar las ayudas, para luego implementarlas, no nos veamos abocados a que al final no ha sido posible la captura de estos fondos? No sé si será necesario el consentimiento de los ayuntamientos o si los proyectos presentados por los operadores privados pueden tener una suerte de silencio positivo por parte de los ayuntamientos que no sean capaces de responder en un corto plazo a validar esos proyectos. O sea, la preocupación es, un operador presenta un proyecto y tiene un ayuntamiento que no es capaz de validar tiempo ese proyecto quedaría sin ayuda y sería una lástima, ¿no? Bueno, ahí sí que, digamos, eso lo hemos estado estudiando bastante. Todo lo que son las bases las hemos ido trabajando mucho con el sector y esa ha sido una de las dudas más relevantes, en el sentido de que todos los proyectos tienen que tener, a la hora de presentarse, pues un aval de la administración pública responsable. Pero claro, hay muchas administraciones públicas, son muy variadas y las bases han quedado muy flexibles en el sentido de que, bueno, pues que realmente cuando el operador, pues es que depende mucho de los operadores, pero hay operadores amplios, etcétera, pero bueno, en concreto, si se presenta un operador que está en gestión indirecta, sí que debe haber, digamos, de algún modo un compromiso de la administración que gestiona esa zona que avale ese proyecto. Y lo que sí que se ha hecho, y veréis, es ampliar los plazos de la presentación de los proyectos. En un principio pensábamos que con 60 días hábiles podría presentarse un buen proyecto, pero se ha elevado el plazo a 90 días hábiles, que equivalen prácticamente a 4 meses para presentar esos proyectos, ¿no? Y en ese sentido, sí que deciros que esta primera convocatoria de 200 millones de euros es la primera, luego vendrá la otra, la más importante, de forma que sí que pensamos que si en 90 días hábiles, perdón, que son unos 130 o 140 días naturales, un ayuntamiento no ha sido capaz ayuntamiento o administración, de avalar un proyecto, pues probablemente ese ayuntamiento o ese proyecto, pues en concurrencia competitiva, pues lo ganen otros, ¿no? De forma que esa parte sí que la tenemos prevista, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Javier Sánchez. Gracias por tu tiempo, por la conexión, por estar con nosotros. Lógicamente, te invitamos a que, si quieres, sigas con nosotros virtualmente, que sigas conectado a poder seguir el resto de las ponencias de esta jornada técnica. Muchas gracias y, de nuevo, un aplauso desde Sabadell.